El 24 de noviembre, se celebra la festividad de dos mujeres mozárabes, es decir, cristianas en tierras dominadas por los musulmanes, martirizadas en Córdoba, Andalucía, a mediados del siglo IX. Las santas, Flora y María, cuyas historias son muy fidedignas porque fueron escritas por un contemporáneo, que conoció en persona a estas dos damas de la fe. San Eulogio, quien quedó impactado al presenciar la fortaleza y lo crudo de la pasión de estas dos grandes mártires. Eulogio escribió una completa biografía de ambas mujeres santas, para lo cual se entrevistó tanto con la madre de Flora, como con los familiares y las hermanas de comunidad en la que participaba María, la mártir. Flora, era una joven virgen, nacida hacia el año 830, en Córdoba, hija de una madre cristiana, de la ciudad de Ausinianos, actualmente conocida como Villarrubia. Mientras que su padre era un sevillano musulmán que se habían establecido en Córdoba. El cual, mientras vivió, jamás dejó de intentar fortalecer en su fe, tanto a su esposa, como a sus hijos e hijas. Flora era la última entre los hijos del matrimonio, muy querida porque era muy simpática, dulce, poseedora de un bello rostro y de una esbelta figura. Sin embargo, al llegar la niña a la adolescencia, falleció su padre. Por lo cual, tomó el control de la casa, su hermano mayor, un musulmán muy tradicional, mientras que su madre, quien la crió, fue su instructora en la fe católica, en la cual la joven se mostró con gran fidelidad y amor. Su madre, daría el siguiente testimonio acerca de su hija. Sinceramente les digo que mi hija Flora, a medida que crecía de niña a mujer, en todo tiempo pensaba en las cosas de Dios, siempre se esforzó para obrar por el bien de todos, sin importarle jamás, que se trataran de cristianos, o de musulmanes. Ella con todos los que conocía se comportaba igual. Todos la veían como una muchacha piadosa, servicial, y especialmente protectora con los más desprotegidos, ya fuesen ancianos o niños abandonados. Cuando tan solo era una niñita, era muy humilde y austera, actuando diariamente como si fuese siempre tiempo de Cuaresma. En todo ponía su confianza ciega en la misericordia de Dios, a quien ofrecía mucha penitencia y oración, quedándose muchas veces sin comer, porque daba sus raciones a los más pobres, practicado el ayuno a escondida mía. De tal manera que me costó mucho persuadirla que tomase el alimento normalmente, para que no enfermase, pues siempre fue muy menudita y esbelta. De cuerpo frágil, pero de temple y voluntad fuerte. A pesar de todos mis esfuerzos, no logré que comiese, sin importarle las duras reprimendas que le propiné. Creo que desde pequeña ella se convirtió en una esposa de Cristo. Y a pesar que los sarracenos nos dejaban vivir en nuestra fe, mientras la practicáramos en privado, Flora, se las ingenió para cumplir el voto que había hecho al Señor. Aunque orgullosa de ser cristiana, Flora no se atrevía a asistir a las reuniones cristianas porque su hermano mayor, jefe de familia, y ferviente musulmán, la espiaba continuamente. De modo que se encontraba practicando la religión cristiana en secreto, mientras en público, cumplía con los ritos musulmanes, para que la dejaran vivir en paz en su ambiente familiar. Pero al tomar contacto con la comunidad católica, le hicieron entender que aquello de ser cristiana en privado, y una musulmana en público, era para esos momentos considerado un gravísimo pecado, por lo que, influenciada por los líderes de la comunidad cristiana, resolvió abandonar su hogar para poder practicar libremente su fe. Sin decir nada a su madre, huyó en medio de la noche. Siendo acogida por la comunidad católica de la ciudad. Ella no era la primera, habían muchas vírgenes jóvenes que se alejaban de su hogar, para vivir en monasterios en sectores alejados de la ciudad, en donde se toleraban a los herejes cristianos. Tal como es el caso de una amiga de niñez llamada María, con quien se reencontraron para estudiar la vida de las grandes santas mártires de antaño. Como Ágata de Catania, Inés de Roma, Lucía de Siracusa, Cecilia, y tantas otras en cuya fortaleza se basaban las jovencitas para perseverar en la fe, como esposas de Cristo. Cuando supo de todo esto, su hermano mayor montó en gran cólera, abandonando sus negocios, para lanzarse en su búsqueda,
y en su afán llegó a encarcelar a algunos clérigos a los que consideraba encubridores. Insistentemente buscó infructuosamente a su hermana hasta en los conventos. Pero cuando Flora supo que por su causa se estaba persiguiendo y juzgando a la comunidad cristiana de Córdoba, inmediatamente regresó a su casa y, poniéndose frente a sus familiares, confesó su fe frente a todos sus hermanos varones, retándolos para obligarla a abandonar el cristianismo, mediante los tormentos que quisieran probar con ella. Lleno de horror, su hermano trató de disuadir a la joven, con promesas y amenazas, pero como no sirviese de nada, y al mostrarse totalmente rebelde a participar en las actividades religiosas dictadas en el emirato. Él mismo, como jefe de la casa, para evitar ser acusado él mismo como encubridor de una hereje, la arrastró hasta el tribunal del Cadí, gobernante de las tierras a nombre del sultán. Allí le contó al juez que su hermana, que siempre se había comportado como una buena musulmana, se había dejado embaucar por los cristianos. Lo cual empeoró enormemente cuando se le dio la palabra a la joven Flora, quien negó y contradijo todo esto. Mientras realizaba una extensa confesión de sus sentimientos religiosos. Y que por propia voluntad, ella se había convertido en cristiana desde niña, consagrando su virginidad y alma a su único Mesías y Señor, Jesús de Nazaret. El cadí, que en un principio se mostró comprensivo, se transformó en un juez inmisericorde. Para lo cual, buscando un castigo ejemplar, dio orden que 2 enormes verdugos, le extendiesen sus brazos y le golpeasen con flagelos de tiras de piel de hipopótamo, sin compasión en la cabeza, hasta que desgarrada, apareciese desnudo el hueso de la cabeza. Flora, quien se mantuvo obstinadamente en silencio, repitiendo desafiantemente su amor a Cristo, a pesar de los ruegos de sus hermanos. Permaneció firme en la confesión de su fe y cuando ya estaba inconsciente y medio muerta por los golpes, el cadí la devolvió a su hermano, con la orden expresa de curarla y que, tras recuperarse, debía instruirla en la fe musulmana, lo cual debería ser demostrada ante el tribunal. Pues Flora pertenecía a una prominente familia cordobesa de amplia tradición musulmana, por lo cual, si ella permaneciere rebelde a lo ordenado, los guardias la devolverían a la prisión. Su hermano se la llevó a casa y siguiendo las órdenes recibidas, la entregó a las mujeres del hogar para que la curaran. También cerró la puerta de la casa con cadenas para evitar su fuga. Sin embargo, y pese a que continuamente era observada tanto por sus familiares, como por autoridades, Flora, aún convaleciente de la tortura, se las ingenió para escapar de nuevo. De noche, cuando los vigilantes dormían, ella marchó al corral de la casa, se subió a un chamizo que allí había y por las tapias se descolgó hasta el suelo de la plaza, sin hacerse ningún daño. Huyendo a casa de un cristiano que la acogió, y luego, tras un tiempo, marchó a la villa de Osaria, hoy conocida como Torre Don Jimeno, cerca de Martos, en Jaén. En donde ella, en oración y penitencia estricta, esperaría su destino. Y yo, Eulogio, pecador, rico en culpas, yo que gocé de la amistad de esta joven doncella, desde que ingresó a la comunidad de Cristo. Yo, que inmerecidamente, toqué con ambas manos las cicatrices de aquella venerabilísima y delicada cabeza, despojada de su virginal cabellera por la violencia de los azotes. Pues, al descubrirse su velo, junto a las piadosas mujeres, observamos que a causa de la flagelación y de los castigos, Flora se había quedado calva. Para esos momentos, la joven amiga de Flora, María, la Virgen de Niebla, se encontraba como religiosa en Cuteclara. Ella también era hija de un matrimonio mixto, cuyo padre, oriundo de la ciudad de Elepla, la actual Niebla, en Huelva, donde se casó con una mujer musulmana, a la que acabó por convertir y hacer bautizar. Con quien tuvo 2 hijos, un varón llamado Gualabonso, y la hija mayor, María, nacida hacia el año 830 en la ciudad de Niebla. Pero siendo cristianos, eran mal vistos y menospreciados por la élite social de su época, por lo que no encontraban trabajo ni sustento, por lo cual se marcharon al pueblo de Froniano, en las montañas de Córdoba. Allí vivieron con estrechez y al poco tiempo, la madre fue atacada por unos lobos en el bosque, falleciendo.
El acongojado viudo, deseoso de retirarse a una vida contemplativa, se hizo clérigo. Como ya no pudiese hacerse cargo de sus hijos, dejó encargado a Gualabonso en el monasterio, regido en aquel momento por San Félix, y a María la dejó en el monasterio de Cuteclara, en Córdoba, dirigido por Artemia, quien había sido madre de 2 mártires, Adolfo y Juan, decapitados en tiempos de Abd al-Rahman II. En el cenobio de Cuteclara María se había distinguido desde el principio por sus elevadas virtudes cristianas, con gran afecto por su hermano Gualabonso, que era menor que ella y la tenía como una madre. Él fue ascendiendo en las órdenes sagradas hasta llegar al diaconado, y como falleciese Salvador, el sacerdote que lo tenía a su cargo, pasó a ocuparse de él un tiempo su propio padre de nuevo. Pero al cabo de un tiempo, Pedro, el sacerdote, el propio diácono Gualabonso y algunos compañeros fueron martirizados por la fe, siendo decapitados. María, aunque quedó devastada por su pérdida, se sentía orgullosa del martirio de su hermano, llorándole frecuentemente, encomendándose a él. Se dice que entonces Gualabonso se apareció a una religiosa compañera para que le dijese a su hermana que no le llorara más, porque pronto estaría con él en el cielo. Desde ese momento, María, cambió de ser una humilde y silenciosa consagrada, a sentir la vocación del martirio, mientras suspiraba por morir por Cristo. Y así, un día, María abandonó el monasterio, resuelta a entregarse a las autoridades y padecer el martirio por Cristo. Pero paró un momento en la ermita de San Acisclo para orar y prepararse. En donde, para gran sorpresa de la joven, se reencontró con su gran amiga de infancia, Flora, quien también había acudido allí a encomendarse a los mártires, decidida a morir por Cristo desde que oyera como una voz interior, la del Salvador, le decía: «Hijas, otra vez vengo a ser crucificado». Ambas se saludaron con afecto, recordaron sus vidas al servicio del prójimo, mientras adoraban a Dios sobre todas las cosas. Luego se descubrieron una a la otra el propósito de sufrir el martirio, y después de jurarse amistad eterna y no separarse ya, se presentaron juntas ante los cadíes de la ciudad. Ante el tribunal, Flora habló primero, identificándose como aquella cristiana hija de musulmán a la que habían hecho azotar para que aceptase el Islam y, después, había vivido fugitiva hasta ese momento. Declaró la divinidad de Cristo. Luego les presentó a su hermana en la fe, María, la hermana de Gualabonso, a quien ellos habían decapitado. La actitud desafiante y temeraria de ambas mujeres, enfureció a los jueces, que mandaron cargarlas de cadenas y arrojarlas a la cárcel, junto a mujeres de mala vida. Allí permanecieron las dos, aisladas, dedicadas a la oración, al ayuno, a la meditación y al canto de los himnos celestiales. Sin embargo, la estancia en prisión debió ser durísima para ambas, porque, tiempo después, y presionadas por ruegos y persuasiones de sus familiares, se encontraron en trance de retractarse de sus palabras para obtener la libertad. Yo, Eulogio, también había estado en la cárcel, pero fui liberado cuando ellas entraban en la misma. Sabiendo que la fortaleza de las dos mujeres se venía abajo y que estaban a punto de abjurar, escribió y dedicó a ellas el documento martirial, en el que las animaba a perseverar en la confesión de la fe y recomendaba meditarlo para que lograran acabar lo que habían empezado. Sintiéndose animadas por estas palabras, las dos cristianas se comprometieron a permanecer firmes hasta el final. Antes de partir hacia el martirio, se dirigieron hacia algunas compañeras cristianas, prisioneras con ellas, y les prometieron que, en el momento en que estuviesen ante Jesucristo, intercederían por ellas, para que recobrasen su libertad. Llevadas de nuevo ante los jueces, Flora y María fueron nuevamente interrogadas, primero una y después la otra. Pero al igual que había sucedido anteriormente, primero una y después la otra, se reafirmaron en sus declaraciones, por lo que fueron sentenciadas a muerte. Siendo conducidas al lugar de la ejecución y allí, después de santiguarse, ofrecieron sus cuellos al verdugo. El 24 de noviembre del año 851. Primero fue decapitada Flora y le siguió inmediatamente María. Los cuerpos de las veinteañeras,
quedaron expuestos en el mismo lugar de la ejecución, para que fueran devoradas por los perros y las aves carroñeras. Un día después, los restos de estas nobles santas, fueron recogidos por los guardias y arrojados al río Guadalquivir. Sin embargo, y por gracia de Dios, el cuerpo de Santa María de Córdoba apareció al poco tiempo, siendo sepultada en su monasterio de Cuteclara, en donde ella se había santificado. Mientras que los restos de Santa Flora de Córdoba, en cambio, no pudieron ser recuperados, perdiéndose definitivamente. Sin embargo, las cabezas de las dos santas mártires sí que se conservaron y fueron primero veneradas en la Basílica de San Acisclo, donde el pueblo cristiano siente visiblemente su protección. Y actualmente, podemos encontrar sus cráneos mezclados con los restos de los demás mártires mozárabes, en la iglesia de San Pedro de Córdoba. Yo, Eulogio, doy testimonio de la intercesión de estas dos santas por la libertad de los cristianos prisioneros. Pues ellas murieron valientemente el día 24, y sus intercesiones lograron que 5 días más tarde, el 29 de noviembre, yo junto a varios reclusos y las reclusas que habían estado en contacto con ellas, fuimos liberados. Ellas pudieron haber vivido hasta llegar a ser ancianas en los entornos cristianos aislados de las urbes musulmanas. Pero, la opresión sufrida por Flora en su entorno familiar, y la pérdida de su hermano Gualabonso por parte de María, las transformó en mujeres valientes y desafiantes ante la autoridad del gobernante de la ciudad, convirtiéndose así, en mártires de la fe. Y un referente para los cristianos perseguidos por todo el mundo, de fines del primer milenio, y principios del segundo milenio de nuestra era,